El tacto vaginal es una herramienta clínica muy importante en la obstetricia que nos permite tener información sobre el estado del trabajo de parto que tiene la paciente. Por este método vamos a introducir una mano dominante, sobre todo, por el canal vaginal y se va a palpar la superficie exterior del cervix, por el cual vamos a tener a tomar cuatro datos principales que más adelante vamos a detallar. Como es un procedimiento invasivo, porque implica, además de invadir el pudor de la paciente, es un procedimiento que puede ser muy poco aséptico, ya que además de que en el canal vaginal hay muchas bacterias comensales, también al momento de realizarlo, si no se tiene una adecuada higiene, se puede llevar algún patógeno no comensal. Bueno, las indicaciones principales es cuando una mujer entra a la sala de tocología por presuntamente un trabajo de parto. Se va a valorar lo que ahorita vamos a decir. Se recomienda que se haga cada 4 horas en la primera etapa del trabajo de parto, después en la segunda cada 2 horas más o menos, y también en otras situaciones como la es antes de administrar analgesia o anestesia, cuando la madre sienta la necesidad de pujar para ver si ya hay borramiento completo, etc. Y también cuando haya una anomalía en la frecuencia cardíaca fetal, para explorar que no haya por ahí algún prolapso de cordón, ruptura de membranas, etc. Algunas contraindicaciones para el tacto vaginal son sobre todo lo que es la placenta previa. Esta, si se realiza, debe ser solamente en un quirófano y que ya estés todo listo para proceder a una extracción. Igual, si hay un sangrado repentino inexplicable en el trabajo de parto, igual se debe de evitar el tacto vaginal. También otra contraindicación es una presentación transversa o pélvica, ya que esta pues no nos ayudaría de mucho y además sabemos que estas pues se van a tener que resolver por vía quirúrgica a nivel de una cesárea. Durante el tracto vaginal, los 4 principales aspectos a evaluar son el borramiento cervical, la dilatación, la estación fetal, o sea, en qué parte del conducto de parto se encuentra el feto aproximadamente, y también lo que es la posición del orificio cervical. Ya más hablando sobre ellos, lo que es el borramiento se refiere a la relación que hay entre un cuello íntegro sin disminución en el diámetro en un eje longitudinal, y cuando ya sea completamente borrado todo, tenemos un borramiento de 100%. Cuando es una membrana ya como una hoja de papel más o menos de delgada. En cuanto a la parte que es la dilatación, nos referimos a la abertura del orificio cervical. Pues conforme las contracciones estimulan al cervix, se va a comenzar a pues a abrir, ¿no? Cuando está cerrado no entra ni siquiera un dedo, ahorita vamos a explicarlo más, y cuando ya se considera completamente dilatado, va a ser aproximadamente a los centímetros. También es importante aquí conocer la medida de los dedos, porque se usan en el tracto vaginal los dedos índice y medio, y hay que saber cuánto miden juntos más o menos y saber estimar a qué grado de abducción entre estos dos encontramos las diferentes medidas. Siguiendo con la explicación, lo que se refiere a la estación fetal es el grado de descenso que hay entre el canal de parto, que se puede estimar por el tracto vaginal. Pues hay escalas que lo evalúan, bueno, hay planos más bien, con los planos de Hodge y también los de Lee. Hoy en día los de Lee son más usados porque son un poco más fáciles de interpretar. Estos pues en base a las espinas isquiáticas se traza una línea y sería el plano 0.
Muy bien, ahora escribimos un poco más sobre la técnica. Es importante resaltar que siempre que se haga un tacto vaginal se debe de condicionar a la paciente, pedir su consentimiento, ya habiendo explicado qué se va a hacer y por qué, y además, pues con todo el pudor que esto requiere, ¿no? Se debe de hacer un aseo de manos y también lavar con agua jabón, si se puede, eh, el vestíbulo de la mujer para evitar cualquier inoculación de algún patógeno. Que bueno, ya sabemos que el canal de parto vaginal tiene su propia flora, ¿no? Igual se deben de hacer con un guante estéril y lubricarse bien para evitar por ahí alguna lesión o alguna molestia y una mejor inserción de la mano. Igual al momento de meter los dedos se debe de empujar hacia, hacia abajo la superficie perineal. Y bueno, ya entrando, lo primero que, esto pues depende mucho del explorador, ¿no? Pero lo primero que se puede valorar sería la dilatación. Si tocamos extremo a extremo y buscamos el orificio cervical externo, eh, podemos sentir, si no entra ni un dedo, pues no hay ni un centímetro de dilatación, o sea, aún es pronto. También se puede valorar la posición del orificio cervical externo, que recordemos que si está muy posterior, si eso es anterior, eso es posterior, pues aún falta para que el trabajo de parto pues ocurra, ¿no? Bueno, se termine. Ya en cuanto al borramiento, va a comenzar eh, igual conforme la dilatación vaya progresando. Y bueno, conforme progresa la dilatación, ya podríamos introducir un dedo y valorar lo que es el borramiento. En mi caso, mi dedo índice a este nivel mide aproximadamente 2 centímetros, que ya podemos ahí pues, valorar, ¿no? Introducimos el dedo y valoramos el borramiento comparando la distancia que hay entre el orificio cervical interno y el externo. Y bueno, conforme continúa dilatando, vamos a encontrar que alrededor de los 5, más o menos por aquí son 5 centímetros o 6 centímetros, comenzará lo que es la fase activa del trabajo de parto, en el cual, en cuanto a las curvas de Friedman, primero va a haber una fase de aceleración, ya no va a haber un trabajo latente, y también después de eso conseguirá una fase de aceleración máxima, la cual más o menos termina a los 8 centímetros, 9, antes de llegar a la dilatación completa. Y bueno, llegando a los aproximadamente 10 centímetros de dilatación, consideramos que hay una dilatación del cuello completa, que ya está nuestro producto listo para poder salir. Igual, si hacemos una comparación del borramiento, ya tendríamos un grosor pues ya muy delgado, de hecho un poco más delgado todavía que ya el orificio cervical interno y externo están prácticamente en uno solo, ya no hay diferencia. Estos 4 datos nos pueden ayudar sobre todo para llenar el partograma que más adelante vamos a describir y también para llenar una escala que se llama la escala de Bishop. En esta escala, ante un escenario clínico desfavorable, como es una distosia, podríamos basarnos para tomar decisiones sobre si inducir o madurar un cuello uterino para poder facilitar el parto. En un trabajo de parto es fundamental la clínica. En el siglo pasado, ante las curvas de Friedman y reportarse un aumento grande en las cesáreas, digamos, innecesarias, y también en los países, sobre todo en los países con menos recursos, aumentos aún todavía en la mortalidad materna e infantil, se planteó el uso del partograma.
que es una herramienta muy útil que consiste en representar gráficamente la dilatación y el borramiento cervical para revisar cómo va progresando el trabajo de parto. Se establece una curva ideal, por así decirlo, y conforme la curva real se desvíe hacia la derecha, podemos estar hablando de una distocia del trabajo de parto. Y bueno, el partograma, recordemos que es una herramienta en la cual se expresa gráficamente la progresión del trabajo de parto. Aquí se plasman algunos datos obtenidos en el tracto vaginal, como la dilatación y borramiento, y también otros datos como los signos de la madre, los signos vitales y también del feto. Hay varios tipos de partogramas, hay demasiados. Pues es el del Centro Latinoamericano de Perinatología, en conjunto con la OPS y la OMS. Es, creo que, de los pioneros de estos partogramas. Y consiste en lo siguiente. Aquí, bueno, como primero, es un poco sencillo en cuanto a la ficha de identificación. Solo nos pide el nombre y apellido de la madre, registrar el día y la fecha de este partograma. Igual un número de identificación de institución de salud, número de historia clínica en este caso. Acá tenemos el cuadro de progresión. Aquí ponemos la dilatación cervical y dependiendo del partograma, alguno que otro dato extra. En este apartado encontramos las herramientas para poder realizar una curva de alerta, en la cual, dependiendo de la posición del feto, de la paridad de la madre y el estado de las membranas, podemos comenzar a trazar unas curvas que ahorita vamos a describir. En el cuadro de progresión tenemos números del 1 al 10 que representan la dilatación cervical en centímetros. Recordemos que de 1 a 10 y ya hasta completar la dilatación entera. En esta parte pues tenemos conjunto a la dilatación, un aproximado de en qué plano de Hodge, de descenso, se encuentra el feto. Para recordar un poco nada más, los planos de Hodge pues son 4, aquí están puestos. El primero se traza una línea que va desde el borde superior de las íbices del pubis hacia el promontorio sacro. La segundo plano es una línea trazada del borde inferior de las íbices del pubis, el inferior, o sea, es el superior y el inferior. El inferior a la vértebra S2. La línea 3 pasa a las espinas ciáticas, que sería el plano 0 del I, hasta S3. Y el 4 plano sería una línea que pasa desde el vértice del hueso sacro hacia adelante, igual siendo en conjunto con las demás líneas. ¿Esto qué nos da a entender? Bueno, para fines prácticos, cuando está en un plano 1, se considera que la presentación, en este caso de un parto normal, la cabeza está libre. En el segundo plano, que se está fijando, y en un tercer y cuarto plano, que ya se ha encajado en el canal de parto. Y bueno, continuando, aquí nos pone horas del 1 a la 14 para poder registrar. Aquí vamos a poner la hora real. Si la paciente ingresó a las 8 de la mañana, ponemos 8 a.m. y ahí pues seguimos con las demás horas. En este recuadro de abajo colocamos datos de signos vitales de la madre, como es la posición, si está parada, si está caminando, si está de cubilateral, en cúbito supino, igual su tensión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca fetal, también es muy importante, cada contracción cuánto dura, qué tan frecuentes son, y el dolor de dónde se origina y qué tan intenso es. En este recuadro pues son la base para la simbología que vamos a manejar.
Bueno, continuando con la explicación, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una paciente, la señora Olga. Ella es nulípara, es su primer embarazo y tiene membranas íntegras. Ella ingresa a las 8 de la mañana, acá ya registramos, e ingresa con una dilatación cervical de 5 centímetros. Recordamos que la curva de alerta se empieza a trazar a partir de que la paciente rebasa los 5 centímetros. Igual se puede registrar por debajo la dilatación en el momento en el que ingresa o se comienza a inducir el parto. Pero la curva se hace a partir de que se rebasan los 5 centímetros. En este caso comenzó con 5 centímetros y usaremos como referencia para la curva de alerta esta columna. Se espera que esta paciente progrese de los 5 centímetros a los 6 en 3 horas 15. Cada cuadro grande representa una hora y se dividen en otros 4 más pequeños que cada uno a su vez representa 15 minutos. Entonces contamos 3 cuadros completos, 3 horas y llegamos a las 3 horas 15. De los 6 a los 7 se espera que progrese en un lapso de 1 hora y media. Entonces hacemos 1 hora completa, que sería aquí, y le agregamos media hora, aquí está. Después de los 7 centímetros a los 8 se espera que progrese en el lapso de 1 hora. Usamos el siguiente cuadro y aquí ponemos 1 hora. De los 8 centímetros a los 9 esperamos que progrese la paciente en un lapso de 40 minutos. Entonces, contamos 15 minutos que aún faltan, haremos otros 15 y pues ya nada más otros 10. Quedaría aquí como en 25 más o menos, entre el 15 y el 30 aproximadamente. Después, para que progrese de los 9 a los 10, se espera un lapso de unos 35 minutos. Está en el 25, nos faltarían, pues, de hecho 35 para llegar a la hora completa, que sería aquí. Y ya lo que sería el momento de la expulsión, se esperan otros 30 minutos, que sería aproximadamente, pues, aquí. Y si nos regresamos hacia abajo, a ver las horas, tenemos que la hora 0 era la 8. Estaríamos llegando aquí, que sería la hora 7. Y pues el parto se espera que sea a las 3:30 de ese mismo día. Igual, como ya comentamos, hay otros partogramas que tienen más simbología. Algunos permiten graficar la presión, el pulso materno, la frecuencia cardíaca fetal. Y pues ya dependiendo del partograma, pues puedes graficar más cosas. Igual acá, conforme pasa el tiempo, vas graficando, vas apuntando cada dato de la madre del producto. Y bueno, un punto último a recordar, a resaltar, es que las curvas de alerta se van a trazar con líneas discontinuas. Y las curvas reales se van a hacer con línea continua. Aquí es solamente pues un ejemplo, pero es importante resaltarlo para distinguir las dos curvas y no confundirlas al momento de evaluar.